Hola a todos, bienvenidos a esta plática sobre el manejo del dolor en urgencias. Mi nombre es Guadalupe Domínguez Álvarez, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Desarrollo mis actividades laborales en el área de urgencias del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, esperando que se encuentren bien en torno a esta nueva realidad que estamos pasando, motivo por el cual esta modalidad del Congreso, con el deseo de que pronto estemos reunidos sin ningún riesgo. Vamos a comenzar. El dolor o sufrimiento ha intrigado al hombre desde sus orígenes. Una de las cualidades que nos distinguen de otros animales es precisamente nuestra propia conciencia y voluntad. Si observamos esta pintura de Frida Kahlo, nos podemos imaginar el sufrimiento que está teniendo al ver todos esos clavos en su piel. Esto lo podemos traspolar o proyectar a los pacientes que vemos nosotros en urgencias. Por lo tanto, es importante disminuirlo o eliminarlo. Para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión ística presente o potencial, o descrita en términos de la misma. El dolor es algo complejo, personal e intransferible. Por lo tanto, el alivio del dolor debe ser considerado como un derecho fundamental de toda persona humana. La dignidad de la persona exige que ningún paciente sufra dolor innecesario. El dolor patológico debe de tratarse adecuadamente. Si recordamos la fisiopatología del dolor, hablamos que tenemos varias alteraciones que aparece como resultado de la activación del sistema nociceptivo transmitidos a través del sistema motor y simpático a nivel medular y de los centros nerviosos superiores y dan lugar a la actividad motora refleja y a la hiperactividad simpática. Por lo tanto, respuestas afectivas y conductuales. Los pacientes que tienen dolor tienen un sufrimiento, tienen ansiedad, tienen depresión. Por lo tanto, hay alteraciones en los pensamientos, en las sensaciones y también en sus conductas. La Sociedad Americana del Dolor en 1995 promovió la concepción del dolor como un quinto signo vital, al igual que la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones Sanitarias, igual como un indicador de calidad. Esto con el objetivo de priorizarlo, de tenerlo siempre presente desde el primer contacto del paciente hacia los servicios de salud. En nuestro caso, pues desde que nos encontramos al paciente en el triage. Sin embargo, algunas veces no lo tomamos en cuenta. Con respecto a la prevalencia del dolor en los servicios de urgencias, este estudio de tipo transversal y retrospectivo se hizo en un hospital de Indianápolis. Se revisaron 1,665 visitas en el servicio de urgencias durante un periodo de 7 días y encontrándose que el dolor fue la queja principal representada por el 52.2% de las visitas. Este otro estudio es una encuesta nacional sobre el dolor de las urgencias en 67 hospitales españoles. Aquí encontraron que el 42.8% de los pacientes acuden al servicio de urgencias como causa dolor, el principal motivo. Y dentro de la frecuencia, el tipo del dolor, el más frecuente fue el de tipo musculoesquelético, seguido del dolor abdominal y el dolor torácico. Tenemos que de estos hospitales, solo un 13.4% declaran tener un programa institucional para la atención del dolor o una unidad, dejando el restante 86.6% que no lo tienen. En este estudio prospectivo y multicéntrico, evaluó el estado actual del dolor en el servicio de urgencias en 842 pacientes, de los cuales se encontraban en 20 hospitales en Estados Unidos y en Canadá.
se reportaron que el 60% de los pacientes recibieron analgésico, de los que presentaron dolor, y el tiempo de respuesta para la administración de este fue de 90 minutos en una mediana, en un rango de 0 a 962. Y el 74% de estos pacientes que fueron dados de alta tenían dolor de moderado a intenso. Aquí en México se hizo este estudio epidemiológico del dolor abdominal en el servicio de urgencias. Fue un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo. En 3 meses se estudiaron 3.184 expedientes, en donde el promedio eran 35 pacientes al día llegaban al servicio de urgencias con dolor abdominal. Dentro de las principales patologías fueron la colelitiasis, hernia inguinal, trastornos del sistema urinario, apendicitis, gastroenteritis, dolor abdominal pélvico, trauma abdominal, entre otros. Sin embargo, lo que se vio en la atención al dolor inmediato como tratamiento, los principales analgésicos que se dieron fueron los AINES, dejando afuera a los narcóticos y a los sedantes. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Vemos que el dolor es el motivo más común que lleva a las personas a buscar a una atención médica. Aproximadamente más de 2/3 de los pacientes que tenemos. Es uno de los indicadores de calidad de atención, debido a que es un problema de salud pública. ¿Y qué ha pasado en los servicios de urgencias? Pues hay una oligoanalgesia, hay un retraso en el tratamiento y los analgésicos son infrautilizados. Recordar que dentro de la fisiopatología del dolor tenemos alteraciones en los diferentes sistemas. Un ejemplo, a nivel cardiovascular encontramos taquicardia, hipertensión, aumento de las contracciones miocárdicas. Esto hace que haya una demanda y consumo de oxígeno en el tejido miocárdico. A nivel pulmonar podemos encontrar disminución de la función pulmonar global, inhibición del reflejo de la tos. Esto trae consigo atelectasias, neumonías, incluso falla respiratoria. En el sistema inmunológico puede haber leucocitosis, disminución de los neutrófilos, la actividad o secreción de las inmunoglobulinas está comprometida, va a la baja. Todo esto disminuye o deteriora la respuesta inmune. Entonces, todos estos mecanismos de respuesta del organismo ante el dolor pueden comprometer de cierta manera o incluso tener efectos deleterios en pacientes y sobre todo en aquellos que tienen comorbilidades. Por eso la valoración del dolor en urgencias es muy importante. Tenemos que hacer un buen interrogatorio, una buena exploración sobre el tipo de dolor que tiene, la intensidad, los factores que la exacerban o que lo disminuyen, los factores que influyen en él, como son la edad, las comorbilidades, para elegir un adecuado tratamiento y después de esto valorar la respuesta y los efectos secundarios que puede traer en nuestro paciente. Los tipos de dolor los tenemos nociceptivo y neuropático. Recordar que el dolor neuropático se caracteriza por ardor de tipo quemante, un toque eléctrico, donde la alteración que encontramos aquí es de manera periférica. Y el dolor nociceptivo, que es el que vamos a tener más énfasis en él, lo dividimos en somático y el visceral. El somático se caracteriza por un dolor opresivo, punzante, que está bien localizado y hay un daño a nivel de huesos, de músculos, de tendones, y la transmisión es a través de las fibras A delta, mientras que el dolor visceral es de tipo cólico, sordo, mal definido, no localizado, donde la alteración hay un daño estructural a nivel visceral. Y la transmisión del dolor va a ser a través de las fibras amielínicas tipo C. El dolor es algo subjetivo, por lo que es difícil de medir. Sin embargo, esto no tiene que ser una barrera para diagnosticarlo y darle tratamiento, o para evaluarlo principalmente.
Por tal motivo, se han desarrollado diferentes escalas de valoración del dolor, las cuales han sido validadas con el fin de que pongamos una magnitud o una intensidad del dolor. Aquí tenemos a la escala visual análoga o de EVA, donde tenemos, pueden ser verticales, pueden ser horizontales, donde en el extremo tenemos no dolor y en el otro extremo el peor dolor imaginable que puede tener el enfermo. Estas escalas pueden ser numéricas, del 0 al 10, pueden ser verbales, no dolor, poco dolor, mucho dolor, el dolor más, el peor dolor que he tenido en mi vida, o pueden ser incluso con caras, determinando la manifestación visual del dolor. También nos enfrentamos a los extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, pues es un poco más complicado la valoración de este dolor. Sin embargo, se han validado varias escalas, como tenemos aquí la escala FLAC para los niños, donde nos valora la cara, los movimientos de las piernas, la actividad que presenta, el tipo de llanto que tiene el niño y la capacidad de consuelo. Y en los adultos mayores, por las alteraciones cognitivas que puede presentar, tenemos esta escala que es del PAINA. Esta escala nos va a valorar la expresión facial, el lenguaje corporal que tiene el paciente, la capacidad de alivio. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento para el dolor? Esto va a depender de acuerdo al tipo de dolor, el que tenga pocos efectos secundarios y que no interfiera con estos fármacos. Por lo tanto, la individualización de cada enfermo es importante para elegir la mejor opción. Vamos a desarrollar escenarios clínicos en esa plática para el manejo del dolor en urgencias y tomar la mejor estrategia de tratamiento. Hacer énfasis en las principales características de los analgésicos y sus principales efectos secundarios. De acuerdo a la OMS, el dolor se clasifica en leve, moderado y severo. El dolor leve se clasifica de acuerdo a la escala de EVA de 1 a 4, moderado de 5 a 7 y el severo de 8 a 10. En este escenario clínico tenemos a un paciente que no tiene ninguna comorbilidad y presenta un dolor agudo leve. Entonces, el principal protagonista aquí va a ser el paracetamol, el cual es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel central. ¿Qué tenemos que tener importancia en él? Pues es potencialmente hepatotóxico. Las dosis máximas, 4 gramos al día. Sin embargo, va a haber factores de riesgo como el consumo de alcohol, la desnutrición, en donde cual tenemos que disminuir la dosis hasta 2.5 gramos. El otro grupo de analgésicos son los AINES. Los AINES son inhibidores de la cicloxinasa 1 y 2 y por tanto de la producción de prostaglandinas. Se ha observado que del 2 al 40% pueden presentar como riesgo úlceras gástricas y sangrados de tubo digestivo. Por lo tanto, hay que evitar también en pacientes con insuficiencia renal que disminuyen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. Evitar el uso concomitante con anticoagulantes también. Y tenemos que hacer énfasis que el uso de 2 o más AINES al mismo tiempo no va a incrementar su potencia analgésica. Esto está indicado en el dolor de tipo nociceptivo y tiene un efecto techo, eso es lo que debemos de recordar. Los AINES selectivos de la COX-2 se ha reportado que mejoran el rango de seguridad a nivel de los efectos gástricos. Sin embargo, debemos de tener precaución en los pacientes cardiovasculares o con enfermedad arterial a nivel periférico o incluso en los eventos isquémicos agudos. El escenario de un dolor agudo moderado a severo en un paciente sin comorbilidades, la estrategia es la combinación, dependiendo si es moderado o severo, de paracetamol más AINE o paracetamol más AINE más opioide.
esto hace que tenga una sinergia. Con respecto a los opioides, los principales efectos secundarios tenemos depresión respiratoria, mareos, náusea, sedación. Los podemos clasificar en opioides débiles como el tramador, la codeína y el dextrometorfano, y en fuertes como la morfina, la hidromorfina, el fentanilo, la buprenorfina, la metadona. Dentro de los opioides vamos a señalar los principales que se encuentran y algunas de sus características. En este caso, la morfina se da en bolo inicialmente y luego la titulación gradual hasta la analgesia deseada. El efecto analgésico ocurre a los 5 minutos y el pico de 15 a 30 minutos y su duración de 3 a 4 horas. Sus efectos secundarios provocan hipotensión, broncoespasmo y bradicardia, así que tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que presentan choque o datos tipo bulimia o pacientes neumópatas sobre todo. Y la dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. El fentanilo es liposoluble, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Con él, en el paciente da una estabilidad hemodinámica. El efecto es inmediato, de 1 a 2 minutos. Su pico es de 5 minutos y su duración va de 0.5 a 1 hora. La dosis va de 1 a 2 microgramos por kilo. El tramador también se da una estabilidad hemodinámica, tiene un menor riesgo de presión respiratoria. La dosis es de 1.5 a 2 miligramos por kilo y aquí tenemos de tener especial atención en los pacientes que consumen inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina porque estos inducen mayor recaptación de la misma. Con respecto al dolor abdominal agudo, indiferenciado o de tipo quirúrgico, actualmente todavía tenemos la creencia de no dar analgesia a pacientes con dolor abdominal o pacientes con abdomen agudo hasta tener un diagnóstico o hasta que haya sido valorado por el cirujano. Sin embargo, el paciente puede tardar 1, 2, 3, 4 horas hasta que sea valorado y el dolor generalmente cuando se trata de un abdomen agudo pues es de moderado a severo. En el 2011 se hizo un estudio Cochrane en donde se hizo revisión de el tratamiento del dolor abdominal con analgésicos y se demostró que el dolor, al dar analgesia en este dolor, es adecuado e independientemente de su etiología, no aumenta el riesgo de diagnósticos erróneos y tampoco del tratamiento. Al contrario, se ha visto que los opioides no dificultan la exploración del enfermo y hasta pueden facilitar la exploración en un abdomen agudo. No modifican los signos de resistencia muscular involuntaria e irritación peritoneal. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay que evitar los AINES en hipovolemia debido a que pueden provocar falla renal e incluso agudizar la falla renal en los pacientes que ya la tienen. En el escenario de un paciente con insuficiencia renal, tenemos que una tasa de filtración glomerular disminuida puede alterar el efecto del fármaco. ¿Cómo lo puede alterar? Pueden ser ineficientes o puede acumularse a niveles tóxicos. Por lo tanto, se tiene que hacer un reajuste en la dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Las alteraciones que puede producir el analgésico o el fármaco en este tipo de enfermos, pues va a haber un aumento en las concentraciones plasmáticas máximas por aumento de la absorción. Y esto es debido a que principalmente los analgésicos por vía oral, los pacientes con enfermedad renal van a tener un vaciamiento gástrico retardado. Con respecto a la distribución,
va a haber una disminución de unión a las proteínas en el plasma. Esto es secundario a los bajos niveles de albúmina que tienen estos pacientes. Por lo tanto, la fracción libre del fármaco, que generalmente es su forma activa, va a estar más tiempo en el organismo. Y su metabolismo y eliminación, pues se sabe que el aclaramiento del fármaco es directamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, va a disminuir la excreción. En los pacientes que tienen terapia de sustitución de la función renal, como en el caso de la hemodiálisis o diálisis, pues se puede eliminar fármacos activos que tienen fines terapéuticos. Aquí podemos mencionar a los fármacos que no son dializables, como son el fentanil, la buprenorfina, la metadona, y en los fármacos que son dializables, pues tenemos que modificar la dosis y la frecuencia también. Se han clasificado los fármacos analgésicos en pacientes renales en 3 grupos. El grupo 1, que son analgésicos que pueden ser administrados en enfermos con insuficiencia renal sin ningún ajuste de la dosis, como el paracetamol y el fentanilo. El grupo 2, administración con ajuste renal de la dosis, ya sea en su frecuencia o en cantidad, con monitoreo estricto de los efectos secundarios, como es el tramadol y la hidromorfina. Y el grupo 3 son los que se deben de ser evitados por el riesgo de efectos secundarios graves, como los AINES, el dextropropoxifeno y la codeína. Aquí tenemos una tabla. Es una escala analgésica adaptada a los pacientes con insuficiencia renal. Tenemos que con el dolor leve podemos administrar el paracetamol, no exceder de 3 gramos al día en estos pacientes. Pacientes con alto riesgo, como ya habíamos comentado, 2.6 gramos al día. No se recomiendan los AINES por sus efectos secundarios y, de ser necesario, solo por periodos cortos con vigilancia estrecha de la creatinina y del potasio. Los pacientes con dolor moderado tenemos al tramadol. Se puede asociar con paracetamol, ya que permite el ahorro de opioide en un 30%, y también se puede asociar a antieméticos, sobre todo si los pacientes no tienen el antecedente del uso de opioides. Y en el dolor severo tenemos al fentanil, a la buprenorfina, la hidroximorfina, la oxicodona, la morfina. Se tiene que revalorar la dosis cada 24 a 48 horas y se tiene que monitorizar los efectos en el sistema respiratorio y a nivel del sistema nervioso central. La morfina no es de primera elección. Se tiene que evitar su uso en las tasas de filtrado glomerular menor a 30 minutos. También los podemos asociar a paracetamol o a algún antiemético. El otro escenario clínico es el dolor en los pacientes de la tercera edad. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues el principal problema que se presenta en el anciano es la valoración objetiva del dolor. Esto es debido a las alteraciones cognitivas, a la discapacidad física que presenta o incluso al aislamiento social que tiene. Una de las cuestiones que nosotros sabemos que la presbialgesia pasa mucho en los pacientes de la tercera edad. Hay una disminución en la función nociceptiva visceral. Sin embargo, debemos tener presente que esto no pasa a nivel somático, que la intensidad del dolor es la misma que puede pasar en los pacientes jóvenes. Por lo tanto, también se han realizado escalas especiales, como es el PAINAT, que ya habíamos comentado, que es la evaluación del dolor en demencia avanzada, y listado de dolor para adultos mayores con limitaciones en la comunicación. Las principales alteraciones que se ocurren con la administración de analgésicos en estos pacientes es la acumulación del fármaco, el retraso de la eliminación y el aumento de ocurrencia de interacciones farmacológicas por la polifarmacia que tienen estos enfermos.
Y esto puede haber alteraciones en la absorción, alteraciones en el volumen de distribución. ¿Por qué? Porque hay aumento en la alteración de la masa corporal, hay disminución de su masa muscular y hay una disminución del agua corporal. Por lo tanto, sobre todo los fármacos que son liposolubles tardan más tiempo en ser degradados en el organismo. Igual hay una disminución de la albúmina, por lo tanto, disminución a unión de proteínas. El fármaco libre va a estar más tiempo en el organismo. Una disminución de la función hepática por una disminución del flujo sanguíneo renal y eso hace que haya una disminución en el metabolismo de primera fase de los fármacos. Y la disminución del flujo sanguíneo renal va a hacer que haya una disminución de la tasa filtrado glomerular y disminución en la excreción. Los AINES en la tercera edad tienen que estar administrados con mucho riesgo, porque se ha visto que el 34% de los pacientes pueden presentar sangrado. Entonces, si se va a indicar un AINE en estos pacientes, tiene que ser por corto tiempo y siempre acompañado de un inhibidor de la bomba de protones. Sin embargo, teniendo en cuenta que el ejemplo, tenemos el omeprazol, también tiene interacciones farmacológicas con la polifarmacia de algunas personas de la tercera edad, por lo que tenemos que valorar si es adecuada la administración de estos. El paracetamol se tiene que dar con precaución en un enfermo frágil. Puede tener alteración con personas que están consumiendo anticoagulantes como la warfarina. Y en los pacientes neumópatas o con bronquitis crónica se tiene que tener precaución porque puede exacerbar los cuadros agudos de hiperreactividad bronquial. Y las estatinas también pueden inducir junto con el paracetamol riesgo de hepatotoxicidad. Los opioides, pues hay una acumulación de metabolitos, hay una reducción, se tiene que hacer una reducción de la dosis, por lo tanto, se tiene que hacer una vigilancia estricta y cautelosa. Pueden provocar delirium, estreñimiento, depresión respiratoria, sin embargo, esa no tiene que ser motivo para evitárselo, sin embargo, debe de tener una vigilancia estricta de la dosis y de los efectos que pueda tener. Y aquí tenemos el otro extremo de la vida, que son los niños, ¿no? Igual, las barreras que nos presentamos es desestimar el dolor y no describir la intensidad del dolor. Por lo tanto, pues igual se han hecho escalas para valorarlo. Esto es a través de caritas, a través del llanto, a través de la escala de agitación y sedación del dolor en neonatos, el perfil del dolor en el prematuro. Y el tratamiento del dolor agudo en pediatría es algo singular. Se hace en 2 peldaños o en 2 escalones, que se llama estrategia de 2 pasos o peldaños. El primer peldaño es para el dolor leve, donde se sugiere el uso de paracetamol o de ibuprofeno ajustado de acuerdo al peso y a la edad. Y el segundo, que es moderado a severo, donde directamente se escala analgésicos de tipo opioides, como la morfina, el fentanilo, la hidromorfina, pero preferentemente su administración oral. Y en la etapa neonatal, pues se puede emplear la vía intravenosa o subcutánea. Aquí entra la ketamina, donde puede ser una buena opción farmacológica, y pues su vía de administración intravenosa. Aquí tenemos una tabla de esta escala de los 2 peldaños, donde tenemos, por de acuerdo a la escala EVA 1-4, llanto 1-3, vamos a valorar que este es un dolor leve. Entonces se sugiere dar paracetamol o ibuprofeno, las dosis calculadas por kilo por edad. Y del dolor moderado a severo, directamente a morfina o fentanilo. Si hay una lesión o una herida, se recomienda el anestésico local y si es posible considerar una técnica de analgesia regional. Esto es en niños. En el ámbito o en el área de traumatología, vemos que
El dolor que presentan esos pacientes es prácticamente severo, sobre todo en los pacientes politraumatizados. Llega a un EVA pues, mayor de 7, 8, hasta 10. Y aquí debemos de tener especial atención en los AINES. Los AINES no se tienen que dar en pacientes con hipovolemia, con daño muscular por trauma, con pacientes con sangrados o con úlcera péptica, que esto es muy común en los pacientes que nos llevan politraumatizados. No sabemos cuáles nos van a llegar con una función renal ya deteriorada o nos van a provocar una función renal alterada por el simple hecho del sangrado, de la hipovolemia, del traumatismo. Entonces aquí tenemos que ser muy juiciosos a la administración de estos analgésicos. Y con respecto a los opioides, se recomienda el uso precoz por el tipo de dolor que presenta y por la intensidad. Aquí la recomendación es el fentanil en pacientes que están con hipovolemia, que están con sangrado, con choque. Y la morfina hay que evitar en pacientes con estas alteraciones, choque sobre todo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, provocan o pueden provocar hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Se recomienda asociarlo al paracetamol IV para hacer un sinergismo. Y la ketamina a una dosis analgésica de 0.1 a 0.6 miligramos por kilo asociada a un opioide, recordando que esta es un antagonista competitivo del receptor N-metil de aspartato que va a bloquear la liberación del neurotransmisor excitatorio, el glutamato. Por lo tanto, vamos a tener una analgesia por desensibilización a nivel central. Entonces, esta combinación es adecuada en estos pacientes de trauma. Y el otro punto que tenemos es la anestesia regional periférica en estos pacientes. Generalmente el dolor en escala de 7 a 10 se da en las patologías traumáticas, como ya habíamos comentado, o en procedimientos que podemos hacer al paciente. Entonces aquí podemos utilizar anestesia regional periférica. Podemos utilizar, por ejemplo, en la colocación de una sonda endopleural, un bloqueo intercostal único, en las fracturas costales múltiples, catéteres epidurales, en las quemaduras, pues dependiendo del sitio, en las fracturas, en las luxaciones, podemos hacer bloqueos de miembro superior e inferior. Y esto con la ayuda del ultrasonido, que actualmente hemos visto más beneficios y aparte es un instrumento no invasivo. La anestesia regional periférica guiada por ultrasonido, pues tenemos varios beneficios. Primero, que podemos tener visión de todas las estructuras. Una visión multidimensional, si así lo podemos decir. Vamos a ver las estructuras nerviosas y vamos a ver en tiempo real cómo vamos avanzando la aguja. Y vamos a ver qué estructuras podemos evitar para disminuir las complicaciones de estas técnicas. Dentro de sus contraindicaciones, las absolutas, pues es el rechazo del paciente al procedimiento, la infección en el lugar de punción y algunas relativas como tenemos la alteración de la coagulación no controlada y la inestabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, como conclusión, tenemos que el dolor sigue siendo infravalorado. Si la persona afirma que tiene dolor, la persona tiene dolor. Hay que creerle a los pacientes, ya que el dolor es el tratamiento del dolor es un derecho fundamental de los pacientes. Para reflexionar, hay que ver si estamos hasta un punto de deshumanización de la medicina. ¿Qué podemos hacer en la formación de los médicos, tanto a nivel licenciatura como a nivel de especialidad? Establecer programas de manejo del dolor agudo en urgencias. Si hay con el dolor crónico, ¿por qué en el dolor agudo no? Si ya vemos que es un problema de salud
pública, existe un amplio margen de mejora en el tratamiento del dolor. Y sobre todo, el dolor se tiene que individualizar en cada paciente. Acuérdense de las poblaciones especiales. Y tener una adecuada comunicación con el equipo multidisciplinario de interconsultas o de servicios auxiliares, como es cirujanos o médicos radiólogos, ¿no? Entonces, no debe de haber dolor en urgencias. A pesar de que nuestro paciente tenga varias lesiones, sea cual sea la causa y el motivo por el que llegue, debemos de llevarnos este rostro del paciente. Debemos de mitigar lo más que se pueda el dolor. Y aquí les dejo una foto de un mural de Diego Rivera que se encuentra dentro de las instalaciones de nuestro Hospital General, el Centro Médico Nacional La Raza, titulado El pueblo en demanda de salud. Por mi parte es todo. Muchas gracias.